Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. La EPSI Anas Wayuu te invita a mantener alejados de las reuniones masivas, las fiestas y actividades. Recuerda, están prohibidas por ley. El COVID-19 sigue entre nosotros. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Te EPSI kat Anas Wayuu, akujas homoy, sunay nohorin hanayhia sunay outkawa, sunay ni irrahtia, oure en sustumari honaraurayo. Tareya hawa COVID-19 monaka ayatswaka, hiakana, otawayakana, ay mahashi waya suyo tareya hawa COVID-19 monaka. En el mes de la artritis reumatoidea, AR, enfermedad que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, de acuerdo a los expertos, es una enfermedad prolongada y puede afectar otros órganos del cuerpo. Para hablar de este tema, invitamos a una médico tradicional. Ella es María Teresa Urariyu, mujer Wayuu, médico ancestral de la comunidad Piyú Xipana del municipio de Maicao. Tiene muchos años de experiencia en salud y es reconocida por su labor en las comunidades aledañas a su vivienda. Guatamar, como impushware, anaya otsihor, como hiakana apakante putskat, suru hetawalaka heteputch, suru te Guatamar. Hehor usao kashikate, es wane wanere nah nusmai, houts na specher sahapo, houts na specher ouri, wanere na shipse, te woi ka waipse, wane verwaku eres antira waipse, ourut se iruku stuma, ourut te sesura kaliro asa astuma sashin te erahs katari hone erah katsawan wanere matensa la ahata. Otate es prayurin, wane kasaware rup nastuma que no holishi hane mar. Heso kaikatu wama no wama wane outs erah sop no watari wanere, wan wayu Poner Guayu Urariu, María Teresa Urariu, Guane Guayu Outs, Errajo, Xixestun, Guatasari Guayu, Tarrut, Kakatsau, Ateja Katsau, Xiastán, Yasuru, municipio de Maicoanaya, Outsaudan, Chihuahua, Guapanetsunik, Guatacamato. María Teresa, dentro de su experiencia como médica tradicional, ¿cuáles son los principales síntomas que puede alertar a una persona que tiene artritis reumatoidea? Bueno, Guatamar, Ana Guaya, Smat, Outska, María Teresa, Urariu, y Piush, Panhe, Guanaguayu, Errajes, Sunu, Guayu, ella es Tespiche, ella es Guayu, Urayu. Anu Honasaki, Rasman, Sao, Guatacamat, Tuska, Haman, Shirajan, Sao, Tosunu, y Caruayu. Sumui, Homauria, Hamus, que Casuayu. Hamus por este año te aguan guayu, Moricasanair, tu guanur, hay caratoma chips, rupna guayu, spat, chom. Su Guayu, Sahap Guayu, Su Guayu, Sapan Guayu, Hamus por este año ausen senanin te Guanureca. Tu Guanureca, me pescatan Guayu, Hachits, hay su Sapan Guayu, hay su que me cortó, que se hay su Guayu, Gauchar, su. Ahí es que se una expuesta ahí se sube para que si que pina se son de la para son hoy guaya ana so guaya se son de la ponen vaya en guaya no son de la casa más a pensar guaya que pis semana me la dijo no más panemos que pilla persona dijo no puede que pida no como se ne ana de pastilla carne agua la chance más también no lo sapar se sai su no ska guayu mai me se se so caso no se tu gasu si que se Ananya tingsia ya la. Namsi si koto chen so tu ya ler so hokolo tu wasaka wasula kari mo sai pachiro chen suru tu wasula ka pushu ale. Tu anu le manto anai. Wanu le muhusu monta anai. Esta enfermedad que causa tanto dolor en los huesos o las articulaciones, sus síntomas son dolor torácico al respirar, resequedad en los ojos y la boca, picazón en el cuerpo, secreción en los ojos y nódulos o inflamaciones en las coyunturas de cada uno de los huesos de los dedos, de los pies y de la mano. También hormigueo, ardor en las manos y en la palma de los pies y dificultad para dormir. Esta enfermedad que da inflamación, rigidez y pérdida de funciones en las articulaciones, pero que es común en las muñecas de los dedos, tanto de las manos y de los pies. Es como si fueran
unos granitos de piedra entre los huesos. Si esto se detecta a tiempo, se puede curar, se puede sanar con muchas plantas de la medicina tradicional. O si no, cuando ya esté de mucho tiempo, la medicina natural o la medicina tradicional guayú no lo cura, sino que son remitidos a manos de un médico alópata o a una IPS a donde lo pueden enviar. La EPSI ANAS Guayú te invita a seguir cuidando a los niños. El COVID-19 sigue entre nosotros. Lava constantemente sus manos, colócale tapabocas y evite salir con ellos a la calle. Tú y yo nos protegemos del COVID-19. Te EPSI kat ANAS Guayú, akujas homoy. Senay ayata hanay hay mahinate pichkena, surio te areya hawaka, ayata eria waka. Urohona hap wanepia, que cher hanaya hutuma, otanoho homay naya huhut hanare. Hiakana, Guayacana, ay mahashi guaya, suria tareas wa COVID-19 manaka. ¿Cuáles son los medicamentos que usted recomienda dentro de la medicina tradicional para ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad, que, según los expertos, no se conoce la causa alguna? Se trata de una enfermedad autoinmunitaria. Esto significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. Wanasakira kahoro sumoint María Teresa sopna es unu spura totro wanuru kat snain kat chips wayu snain kat shkot kratun sap wayu su wayu mauria man kapte han sa tu unu ka que apenas wanele que tu alin society ya los cota que apenas guante hasta mal aire was wait pas masuk na wasa wata hata tu wana wanta ka wanai mai wata tu uno que tu araka hos ka tu uno wate ko mucha het ka taharar het ka tu impe het kam si dia hatta wane karap wasan nan hatta ka waya tu wana tu wanta ka wana que la tu wasa ka lo sulup na wait pose wasa lo na tai swasa lo na hai swa wo babaka si spina ten ka sunu swayo mauria na palispa sta uno que na la caja na tuane wa karap pasmo wayu ban que susuru na que ne tu estoy uno tu saca tu ban ka tu que ne aparitan hatsumane kasas putuare panai hanan wayas polanai te whatsapp pantai ranting wanai mensiaring kasawana weiro waraka maten tu uno wasana matsi waska heti akasan hatu tana kau ti yala kasan hoti yala hoti wong nai ali wamure ne no tu anta teta hasin wasi ibat pati yakat Takay tu kasa kawayo special tayo le runto wanan kare siya ne suno ska wayo suno so makawayo sumay vamos a wayo sumay wa kay pinas sa susu kasa wayo special wine kiray cha samot tapoye ke inde wasaka wa may wa ayat kay wasin ti maul no si wa rani sma benari no maul ya wa rah kati wasin pen ka kasu si no maul tay raling kasa wanan wasapan wasa tay rai chen patira chen wahap Wahame wata hai so to ya wono wala ka wasin to ra ra yo sumai wa sono so no chiwa to wo si wa mai no chirahin sono sari wono hakat de hatari wona kante waya kan to wo kan no ra ari wono sumana bana tot. Esta enfermedad se cura a tiempo si se conocen los síntomas antes de que le dé dolor en las coyunturas. Se cura con plantas de la sierra, de la Alta Guajira y de aquí mismo. Estos se preparan juntos, cocidos en una vasija. Se echa en una vasija para que esto se puede consumirse para curar el hormigueo en las manos y en los pies, los nódulos en las piernas. Estas plantas son tallos, hojas y raíces que se preparan en infusión y son conocidos por nuestros ancestros desde hace muchos años, que han mantenido a mucha gente y muchos guayú desde muchos años atrás. Esta enfermedad en los huesos, y es una enfermedad que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, y es una enfermedad prolongada. También puede afectar otros órganos del cuerpo si no se cura a tiempo.
Este es un mensaje de la EPSI Anashuayú. Hey, primo, prima, el COVID sigue entre nosotros. ¿Sabes qué hacer cuando salgas a la calle? Recuerda, usa tapabocas, lava constantemente tus manos, mantente mínimo a 2 metros de distancia de cada persona. Tú y yo nos protegemos del COVID-19. Puchkate, surujete EPSI kat Anashuayú. Pirka, ware, ni guaira, haitai rahat tentehimataka. Ayata yoria tareya wakawakapna. Utihao, kasan hai muy uhusta pari hunya pia pa muy soto pai que cherha oroho hapo wanepia wane waire hukua kayata wahia ma kapianto atena hiakana otawayakana ay mahashi waya surya te areya wa COVID-19 manaka. El virus del COVID-19 no se ha ido, sigue entre nosotros. ¿Cuáles son las medidas que deben guardar los pacientes que tienen artritis reumatoidea para evitar el contagio desde la medicina tradicional? Mauna ya horu te areya wa COVID naka no hotso unui anu waka. Hamui hatskoi papusai mai hotu wayu ayu kariru puse. Surya no tu hotu wanurekat. Hamus punoi ki homa una ekap tuhai sautu unu asoshkat pur hotu wanurekariru. Ana hatu wanura anda kawanai manyara asai hana wayo te ken tu uno karo ka ken tra samota pai katra wan piraita ka pari rai hata la kai maka raisi na o wan piraita sa ka hane maka no ro sa ka ni simira han tu pia maso o maka me mira ro si mon hat skato wanura anda ka horo wanai mi hatu mot karem ho waya no ho morin shema sas na wa ho ti na ya no ri hatu wasai saya tu ya ka wanura mahatin dia wanura kata ya sia tu wanura semai wahat kata sira kawara agrayo semai wat makale anting ya manto kana isastu semaka dari hona kati antena jana ide ja kaman nali hona insan wayu mau dia sele insan tu pati sagala sele insan tu suno ska wayu dia ja suno ska wayu sana kata wayu semai wati ya lai suno ska wayu suno ska agrayo dia wain piraca samut tapa ge ken tu uno ke akan ke ken dia ha isu susu tu suno kare mosan kasa wayu ne tu ya wa kam not boho makahira ya wa wayu sumaya ya sele puri ya sele ama ya akai wayu sumaya ya tuski sisaka wain piraca sumaya masamot tapa poro hono saraka hono masa sumaya ayat si waya ka ayat si watong waya ka na wai himat ni pero kamu isu chong wai ra yu waya ka no yo si wasi ko na wo si ya ino ra ka tu no met mot si wasi mo tu wanuru ka no so warai ke no si wa ke chere ya hana ina waya ya ka hama ni ka si re si ka ten wa o si re si waya hureng wai tu wai ke yo ka si re hama wasi re ti wono ne si ka no hat ka mot ka wai ka na wa hut han ni si tu wanuru ka wanura ya be hisiana tu wanura sumai wa hat ka sira ka wayu sumai wa ra yo sumai wa ti makari ya. Le recomendamos a estas personas que deben cuidarse tomando las medicinas tradicionales, las plantas preparadas para la gripa y la fiebre. Sabemos que es una enfermedad muy fuerte y le tememos mucho, por eso no salimos de nuestras casas para no contagiarnos. También se debe recomendar a estas personas que sufren de estas enfermedades base, gracias a las plantas que hemos pasado varios virus como el encefalitis equinas y otros, donde murieron muchos animales y personas que no creyeron en la enfermedad del momento, pero aquellos que tuvieron fe en la planta tradicional guayú, fuimos protegidos unos a otros tomando nuestras dosis de plantas medicinales. Y agradecemos a algunas de las personas que aportaron su grano de arena en darnos algunos medicamentos que nos han tenido, a donde no hemos tenido que salir en busca de estas medicinas. Este es un mensaje de la EPSI Anashuayú. Hey, primo, prima, el COVID-19 sigue entre nosotros. Si vas a salir a la calle y hay personas sin tapabocas, ojo, mantente mínimo a 2 metros de distancia y usa tapabocas. Tú y yo nos protegemos del COVID-19. Puchikate, surujete EPSI kat Anashuayú. Pirka, ware, ni guaira, haitaira hat tentehimataka. Ayatayeritareya waka. Putuha auro. Piaro kenapa piari huna piring wayu kai mecer hai wattaro pianuria maka pianto atena kecer hapia hiakana otawaya kana ai mahashi waya surya te areya wa COVID-19 manaka.
Muchas gracias a nuestra invitada María Teresa Urarillo, a Reinaldo Ipona, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Bueno, naya watsihor, una pushware na app kan te potska tsurup na tawara ka het ka potch Olympic Estere. O tamsi sa hor to outska María Teresa Urario sa te steha karau skeh karho wamo sa wata ka mat ya shpiaru he. Suru hot yo to kot sopna asha shwai sopna ana suru TPS ka anaswayu. Soto hain pien no we wata mar wata pahia ha pahin te potska wane wai rukua. He hor soto hain. Hiya kan to waya kana acha haira shuwa kuatpa spurana.